No, déjalo enseñar. Doctor, ¿le parece bien si hacemos una prueba con las diapositivas? Perfecto. Abrimos la presentación, ¿verdad? Sí, doctor, le voy a ceder los privilegios de presentador. Ahí ya está abierto, Diana. ¿Sí nos puede compartir su presentación, doctor, por favor? Ya la abrí. ¿Ya le dio clic en compartir o mostrar mi pantalla, doctor? Perdón, Diana. ¿Ya le dio clic en compartir o mostrar mi pantalla? Listo, gracias, doctor. Ahí ya estamos viendo su primera diapositiva. Buenísimo. Listo, doctor. ¿Si puede cambiar unas 5 diapositivas más, por favor? Ok. Perfecto. ¿Tenemos algún video, doctor? No. Perfecto. Ok, ¿le parece bien si compartimos su cámara web, por favor? Sí, permítame, Diana, por favor. José. Permítame, Diana, por favor. Esto viene aquí en el link. En el panel que tiene del lado derecho, doctor, abajo del micrófono. Ajá, ahí está la cámara. Ya está activada, ¿verdad? Perfecto, ahí ya lo estamos viendo, doctor. Muchas gracias. Perfecto, ya estamos viendo su diapositiva y estamos viendo su imagen. ¿Puede nuevamente pasar unas 2 o 3 diapositivas más, por favor, doctor? ¿Cierro esta imagen, Diana, o nada más avanzo en esta? Nada más avancen las diapositivas, doctor, por favor. Ahí está bien. Sí, doctor, ahí estamos viendo ya los cambios. Perfecto, doctor. Le recuerdo que el panel puede minimizarlo dándole clic en la flechita blanca con fondo color naranja para que no le estorbe durante su presentación. A ver, hacemos una prueba. Ok, y ahora Nosotros no para... lo vemos, doctor. ¿Perdón? Nosotros no vemos el panel. El panel de control únicamente es para que a usted no le estorbe en sus diapositivas. Ah, ok, perfecto. Para volverlo a abrir, tiene que dar nuevamente clic en la flechita blanca. Ok. No me preocupa no me estorba para nada, ¿eh? Perfecto, doctor. Y bueno, ¿le parece bien si regresamos con usted en punto de las 9 de la noche? Y le comparto nuevamente los privilegios de presentador. Ok. Y nuevamente podría darle clic en el icono para la cámara web, por favor. Aquí le doy. Ahorita ya puede desactivarla. Ok. Se vuelve a activar dándole clic. Perfecto. Doctor, entonces regresamos en un par de minutos con usted. Sí, Diana, una pregunta. ¿Esta situación de la cámara es para que ustedes me vean nada más? Sí. Así es, doctor, para que tengamos su imagen y también las imágenes de sus diapositivas. Ah, ok. Y hacer la conferencia más dinámica. Perfecto. Esto yo lo puedo ir manejando, no lo manejan ustedes. No, de hecho la idea es que quede ya la imagen de usted fija y ya no se mueva. Ah, ok, perfecto. Nada más que ahorita voy a cederle los privilegios de presentador al doctor Herrera y al doctor Chagoyán y regresaría ya con usted a las 9 de la noche. Ok. En 5 minutos, doctor. Perfecto. ¿Qué hago entonces, Diana, mientras? Si gusta nada más quitar la cámara y minimizar su presentación, por favor. Quito la cámara y minimizamos la presentación. Perfecto. ¿Estamos ahí Listo, bien? doctor. Muchísimas gracias. Sí, y regresamos con usted en unos minutos más.
Ok, Diana, usted me conecta, ¿verdad? Claro que sí, doctor. Gracias. A usted. No te me vayas, papá. Doctor Chagoyán, buenas noches, ¿me escucha? Ahorita. Buenas Perfecto, noches. doctor, ya tiene los privilegios de presentador. Buenas noches. Iniciamos con el video, ¿le parece? Sí, doctor. Perfecto. Doctor, dame un minuto, por favor. Claro. Hasta dos. Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva emisión de SABE, patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional y la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia AC. Es un gusto para mí presentarles al doctor Herrera y al doctor Chagoyán. Muy buenas noches, bienvenidos. Dejo a los idontonautas con ustedes. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy estamos de plácemes, de manteles largos. El día de hoy se cumple los 50 presentaciones de este programa interrumpido. Estamos muy contentos, muy satisfechos por este trabajo de ya dos administraciones, esta es la tercera. Entonces, vamos a presentar un video como una especie de celebración. Espero que todo el mundo lo disfrute y dura más o menos como 3 minutos y el objetivo de este video es que vean ustedes todas las presentaciones que se han hecho durante estos años, de estos 4 años del programa SABE. Muchas gracias y espero lo disfruten.
Sí, pues con esta pequeña presentación quisimos hacer un pequeño homenaje a esas 50 presentaciones de SABE y ya sin más preámbulo vamos a dar inicio. Antes de hacer la presentación de nuestro conferencista, hacemos la atenta invitación a nuestro congreso cada vez ya más cercano, el 30 de mayo al 2 de junio en Acapulco, nuestro congreso magno de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Si no se han inscrito, todavía es tiempo, por favor. Tenemos excelentes conferencistas, el doctor Carlos Aznar Portoles, que hablará sobre microcirugía endodóntica y su ergonomía, el doctor Roberto Cristian Cristesu, sobre retratamiento endodóntico, el doctor Eugenio Pedula, italiano, sobre instrumentos de níquel titanio tradicional y tratado térmicamente, el doctor Aviad Tamse, sobre fracturas radiculares verticales, un tema muy controversial y muy interesante, sobre todo en la cuestión del diagnóstico y tratamiento. Y nuestro representante en México, ¿verdad? El doctor Alberto Díaz Tueme, el conducto medio mesial, la importancia de su negociación en el retratamiento molares con periodontitis apical post-tratamiento. Entonces los esperamos. Y el día de hoy tenemos el honor de tener como conferencista un buen amigo y aparte un excelente conferencista comprometido con la causa endodóntica de hace muchos años ya. Actualmente es el director de uno de los mejores posgrados a nivel nacional y él nos hablará, nuestro amigo el doctor Pedro José Palma Salazar, sobre resolución dentaria. Daré lectura a lo que es un resumen de su currículum. Sí, el doctor Pedro Palma es egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM, 1980. Estudió la especialidad en endodoncia y maestría en odontología en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM, 1982-1984. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Endodoncia desde 1984, secretario de la Academia Mexicana de Endodoncia de 1993 al 94, tesorero de la Academia Mexicana de Endodoncia de 1995 al 96, presidente de la Academia Mexicana de Endodoncia del 97 al 98, profesor titular del posgrado de endodoncia en la Universidad Latinoamericana 1986 al 98, coordinador del posgrado de endodoncia en la Universidad Latinoamericana del 94 al 98 y posteriormente del 2013 al 2014, coordinador del posgrado de endodoncia, Universidad Intercontinental, agosto del 2015 a la fecha, miembro fundador del Consejo Mexicano de Endodoncia en 1993, secretario del Consejo Mexicano de Endodoncia del 93 al 96, certificado y recertificado número 34 por el Consejo Mexicano de Endodoncia, profesor titular por oposición de la asignatura clínica integral adulto en la Facultad de Odontología de la UNAM, profesor titular del posgrado de endodoncia en la UNAM y en la Universidad Intercontinental y profesor titular de la asignatura de endodoncia de primero y segundo en la Facultad de Odontología de la UNAM, profesor titular del curso de actualización clínica en endodoncia IDAP Comesa 1995 a 2000, miembro fundador de la Asamblea de Egresados de las Facultades de Odontología AC 2005, profesor titular del curso diplomado de endodoncia Universidad Metropolitana, conferencista y profesor invitado a diferentes universidades del país y del extranjero, conferencista nacional e internacional, asistencia y participación en 170 eventos odontológicos, participando como conferencista en 250 en el país y en el extranjero, a ver si no rebuzno, en Besacoin, en París, Francia, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Quito, Ecuador, San José de Costa Rica, Santiago de Chile, Sao Paulo y Río de Janeiro, Brasil. Salta, en Argentina, Suiza y en Lima, Perú. Coautor del libro Endodoncia, Ciencia y Tecnología del doctor Manuel
Eduardo de Lima Machado, de la editorial Amórica. Pues damos la bienvenida a nuestro invitado de la noche, al doctor Pedro José Palma. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor Palma, ¿nos escucha? Sí, ya les escucho perfecto. Gracias, doctor. Si nos puede compartir su presentación y su cámara, por favor. Vamos a ver. Listo, ya estamos viendo su presentación. Uh-huh. Listo, ya tenemos imagen, doctor. Dejamos a los odontonautas con usted. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy complacido de compartir este foro con ustedes. Un honor el estar dentro de este grupo importante de gente comprometida, como decía el doctor Herrera, con la causa endodóntica. Pues sin más, creo que podemos iniciar. Sí, doctor, adelante. Muchas gracias. Para minimizar la cámara, aquí, ¿verdad? Sí, doctor, de hecho, puede cerrar el panel con la flechita. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces con el proceso de esta noche, hablando un poquito de la resolución dentaria, consideraciones clínicas y manejo de la resolución interna y externa. La resorción, como tal, tiene varias características importantes. Permítame, ¿por qué no está pasando aquí? Está, listo. La resorción es una condición asociada a un proceso fisiológico o patológico que va a producir la pérdida de una sustancia, en un tejido mineral como es la dentina, el cemento y el hueso alveolar. En esas condiciones de definición hablamos de una situación fisiológica y debemos de mencionar que la resorción fisiológica es aquella que se presenta exclusivamente por la presencia del germen del diente permanente en la segunda dentición y que en su intento por erupcionar va a causar presión sobre las raíces de los gérmenes de la primera dentición, causando precisamente este proceso de resorción. Es el único tipo de resorción que se considera fisiológica y todos los demás factores de resorción que estén presentes en boca van a considerarse patológicos. De tal manera que el proceso patológico de la resorción va a afectar a la dentina, al cemento, al hueso inclusive, al hueso alveolar o a ambos, a estos tres tipos de tejido, y la resorción dental la vamos a clasificar como interna y externa. A su vez, la resorción externa la vamos a subdividir para su estudio en reabsorción inflamatoria, reabsorción sustitutiva, que puede ser superficial, puede ser una reabsorción cervical o apical, o de origen idiopático. En 1820, Bell es el primer autor que menciona o hace referencia a esta resorción interna en una condición clínica, donde él menciona este tipo de resorción como manchas rosadas. En 1926, Mummery habla de una hiperplasia crónica perforante de la pulpa. En 1930, Pritchard menciona estas condiciones de resorción como un diente rosa o rosado, y Werner en 1947 habla de una metaplasia pulpar. Todas estas condiciones, obviamente, en situaciones clínicas, en la actualidad el proceso de resorción es un proceso inmunológico complejo, con características multifactoriales, que no ha sido completamente estudiado ni entendido en su totalidad, puesto que este proceso de resorción interna está asociado a dientes con inflamación pulpar crónica. Lo que no se sabe es por qué algunos de estos dientes que presentan este tipo de inflamación crónica pulpar permanecen en un estado solamente de inflamación sin desarrollar la resorción, mientras que otro grupo de dientes puede presentar esta inflamación crónica en la superficie del conducto radicular, asociado siempre a una vitalidad pulpar. La resorción interna va a iniciar en la cavidad pulpar, va a tener una ubicación en cualquier zona del conducto radicular, siempre y cuando el diente esté vital. Puede iniciarse en la parte cervical, en la parte media o en la parte apical del conducto radicular. Se inicia en la parte coronaria y este llega a destruir cantidad suficiente
de dentina puede haber una translucidez del esmalte, y ahí es donde aparece esa mancha rosa o rosada como única característica clínica de estos dientes. En 1820, perdón, mencionábamos que Bell es el primero en hablar de estas condiciones de mancha rosa o rosada. La resolución externa, por el contrario, va a iniciar siempre en la superficie lateral del diente, en el periodonto, afectando a la superficie externa o lateral del órgano dentario, pudiendo ubicarse en la parte vestibular o palatina de los dientes, lingual o palatina, y cuando esta condición en la ubicación bucal o lingual está presente, vamos a encontrar una mancha, una lesión, una sombra radiolúcida sobre el órgano dentario, pero a diferencia de la resorción interna que va a destruir y va a marcar una solución de continuidad en la dentina en el interior del conducto, la resorción externa nos va a permitir ver esta sombra radiolúcida sobre el órgano dentario, pero con la continuidad del conducto radicular. Cuando aparece la resorción interna en las superficies laterales, mesiales o distales, es fácilmente identificable, y debemos de recordar que siempre va a respetar el conducto radicular. Aquí hay una imagen radiográfica de una resorción cervical invasiva, en donde vemos precisamente este tipo de resorción externa que está afectando a este canino. Un poco más adelante vamos a hablar del caso completo, en donde vemos la destrucción del tejido dentinario, parte del cemento, y vemos la integridad del conducto radicular sobre la superficie de la mancha radiolúcida. Kolliker en 1873 habla de estos mecanismos de la reabsorción, asociándolo básicamente al metabolismo óseo. Él menciona que hay una asociación de células en donde están implícitas células clásticas y células blásticas, células que van a causar resorción ósea y células que van a neoformar o a compensar ese desgaste del hueso, y habla de la asociación entre las células clásticas y las células blásticas. Actualmente sabemos que el proceso de resorción dental está dado por una fusión de células que provienen del torrente circulatorio, fusión de monocitos circulantes en sangre. Estos monocitos son reclutados a un sitio donde haya presente una infección y van a transformarse en células multinucleadas que van a tener la capacidad de liberar citocinas proinflamatorias a través de las cuales se va a iniciar el proceso de resorción. Estos monocitos que se asocian para formar una célula multinucleada van a tener actividad directamente sobre el tejido mineralizado, como puede ser el cemento, la dentina o el hueso. Esta es una célula multinucleada de aproximadamente 10 a 20 núcleos, y dependiendo del lugar en donde esté afectando, el lugar que esté reabsorbiendo, tendrán el nombre. Si afectan al cemento, serán cementoclastos; si afectan a la dentina, tendrán el nombre de dentinoclastos, y cuando afectan al hueso, van a recibir el nombre de osteoclastos. La célula es la misma, hay una diferenciación específica exclusivamente en la condición del tejido que van a afectar. Histológica y morfológicamente, los osteoclastos y los ontoclastos, tienen propiedades enzimáticas similares. Son grandes células multinucleadas que van a presentarse en una zona de reabsorción óseo-dental, en lo que se llama las lagunas de Hauschild. Estas células tienen características de tener bordes ondulados, en la parte inferior tienen una especie de podosomas, que es una forma especializada de membranas lisosomal, a través de la cual va a haber liberación de enzimas proteolíticas. Aquí estamos observando un esquema tomado de texto y atlas en color de lesiones traumáticas de las estructuras dentales de Anderson de Andreasen y Anderson, en donde se habla de esta célula clástica, un ejemplo, un esquema de ella, una célula clástica multinucleada, que en la superficie periférica va a tener un área de sellado, y en la parte inferior es donde va a tener una área de anclaje, donde va a haber un sellado, un anclaje básicamente al tejido mineralizado. En el tejido mineralizado, esta área de anclaje tiene moléculas de adhesión que se llaman integrinas, y el borde ondulado o el cepillo que presenta en la parte inferior precisamente esta célula es el órgano resortivo, que va a estar en contacto íntimo con el tejido mineral. Es una fusión de vesículas membranosas intracelulares,
en donde va a haber proteínas membranosas lisosomales que van a permitir la liberación de enzimas proteolíticas, iones de hidrógeno, metaloproteinasas de la matriz y proteinasas como son las serinas, cisteína, aspartica, que son capaces de digerir la materia ósea o la materia mineralizada e iniciar básicamente con esta situación el proceso de resorción. Ya se atoró aquí un poquito la presentación. Se detuvo la presentación. Listo. La célula clástica es la célula principal del remodelado óseo. Esta célula tiene diferentes capacidades, tiene capacidades duales de diferenciación. Esta célula mesenquimatosa indiferenciada, de acuerdo a los requerimientos propios del organismo y de la situación de afección que pueda haber en cemento, en dentina o en hueso, puede convertirse en una célula clástica para representar el proceso de reabsorción, o puede diferenciarse en una célula blástica para la génesis y la regeneración de los tejidos afectados. Esta célula tiene participación importante en la curación occidental posterior al traumatismo, así como en la respuesta del sistema de defensa en presencia de la infección. Una vez que se presentan las bacterias provenientes de la pulpa necrótica en los tejidos periapicales, inicialmente va a haber radiográficamente vamos a observar una degradación transitoria del ligamento periodontal, que si continúan estas bacterias presentes en el interior del conducto y fuera de él, van a representar una degradación permanente tanto del hueso como del ligamento como del cemento, representando básicamente la lesión apical, que no es otra cosa más que un proceso de reabsorción evidente radiográficamente en el hueso alveolar, en el cemento o en la dentina. El tratamiento de este tipo de lesiones, una vez que se hace la eliminación del factor predisponente de la infección y de la inflamación, va a darse a través de la reparación ósea con una curación tanto del hueso como de la superficie radicular. En la imagen podemos observar un diente con lesión periapical, con resorción apical importante, con resorción ósea de cemento y de dentina, y después de haber realizado el tratamiento, este es un control a 24 años o 3 meses de la reparación que existe y la devolución a las condiciones de salud, ¿sí? La inflamación está directamente ligada con el proceso de reparación en el hueso, en la dentina y el cemento. Sabemos que el hueso es altamente vascularizado, situación que no sucede con la dentina y el cemento, que son no vasculares, pero el cemento y la dentina tienen una proximidad, una interferencia importante con respecto a los tejidos vasculares, que son la pulpa y el ligamento periodontal. Esto permite un fácil acceso de las células inflamatorias derivadas de la sangre y de las proteínas del suero directamente a la zona de la lesión. El hueso, la dentina y el cemento pueden ser reabsorbidos como resultado de reacciones inflamatorias en donde se presenta precisamente esa liberación de citocinas, y a través de ese proceso se da el proceso de la reabsorción. El proceso de la respuesta inflamatoria, muchos pacientes piensan que es una condición mala, pero no, de ninguna manera, porque la respuesta inflamatoria es el primer signo de alerta del organismo, en donde va a haber una alteración, y esta respuesta inflamatoria tiene precisamente como objetivo retirar el tejido dañado antes de que se inicie la reparación. Otro caso en donde vemos lesión periapical proveniente de inflamación y necrosis del tejido pulpar, una lesión periapical importante con zonas de resorción, el conducto directamente en contacto con los tejidos periapicales, y después de un año, después de haber hecho el tratamiento endodóntico con la limpieza y conformación adecuada del conducto radicular, brindamos condiciones a la reparación de los tejidos periapicales y reparación también de las estructuras dentales dañadas, tanto el ligamento como el cemento, como la dentina. Hay una reparación y formación nuevamente de las estructuras preestablecidas antes de la lesión periapical. Entrando de lleno a lo que es la resorción interna que sabemos se puede dar en cualquiera del conducto radicular, puede iniciar en la porción cervical, la porción media o la porción apical el conducto radicular. Es radiográficamente vamos a
observar una radiolucidez generalmente ovalada, aunque en muchas ocasiones esto no necesariamente puede ser de manera regular, equidistante, puede presentarse irregularmente, y es totalmente asintomática. Es totalmente asintomática de tal forma que se descubre como hallazgo radiográfico, o si llega a la porción coronal, si se inicia en la porción coronal, en la destrucción que haya de la dentina, puede permitirse la translucidez de ese tejido pulpar, dando las características de un diente rosa o rosado, reportado en la literatura como diente rosado o diente de Mummery. En algunas ocasiones, aquí tenemos una imagen a nivel de tercio medio concervical, aquí casi de medio, de tercio medio, vean ustedes la discontinuidad del conducto radicular que hay, de manera importante. Es muy interesante, muy importante que en el pronóstico y en el diseño del tratamiento de estos dientes tengamos presente la cantidad de dentina reabsorbida para determinar si este diente es viable de permanecer todavía en esas condiciones después del tratamiento en boca, o definitivamente, como presenta la imagen superior del lado derecho, características en donde ya está perdido propiamente el diente. En la parte inferior tenemos un molar en donde podemos observar en la porción apical una zona de resorción interna. Este diente se tomó por la situación, perdón, este diente se tomó en la situación listo, este diente se tomó en una situación de un preclínico, y a la hora de tomar las radiografías observamos una zona de resorción apical, en donde la pregunta de los alumnos aquí es ¿por qué se da esa resorción apical si el diente está íntegro? Desconocemos las condiciones en las que fue extraído este diente, y muy probablemente alguna condición de enfermedad periodontal avanzada con resorción de cemento pudo haber causado precisamente la entrada de factores irritativos a nivel pulpar, y en esta zona se da precisamente esa resorción interna, ¿sí? Las características radiográficas mencionábamos, en las cuales podemos hacer diagnóstico diferencial de una resorción interna con una resorción externa. Decíamos que inicialmente la resorción interna es una discontinuidad en el conducto radicular, que va a aparecer como un abombamiento generalmente simétrico del conducto radicular, e independientemente de la forma que tomemos la radiografía, sea en una angulación orto, mesio o disto radial, invariablemente la resorción va a respetar, en la condición en la que no sea perforante, las paredes mesiales, distales, bucales o linguales, apareciendo siempre en el centro de la zona de resorción. La resorción interna. La resorción externa, por el contrario, vamos a observar esa imagen radiolúcida sobre el órgano dentario, pero vamos a ver la integridad y la continuidad del conducto radicular. En tomas ortorradial, mesorradial o distorradial, podemos, en estas dos últimas, en la mesorradial y en la distorradial, podríamos ubicar perfectamente bien en qué pared está ubicada la resorción. Si nosotros seguimos la regla de Clark o la regla del objeto bucal, que nos menciona que el objeto más cercano a la película se va a mover siempre en la misma dirección que el cono y hacia el lado opuesto el objeto que se encuentre por vestibular, podemos hacer un diagnóstico diferencial de la zona en donde está ubicada precisamente esa resorción. Por otro lado, la resorción interna, en las variaciones de la angulación horizontal, vamos a ver que tiene la posibilidad de moverse la resorción, que en la vista ortorradial pudiera estar ubicada en el centro, hacia la parte mesial o hacia la parte distal de los conductos radiculares. La resorción interna requiere de un proceso de vitalidad. Siempre se va a dar exclusivamente en donde hay vitalidad, pero va a haber un factor predisponente de necrosis parcial en la región coronaria que va a representar el estímulo para que se establezca precisamente el proceso inflamatorio y las células clásticas. Apical a la lesión, a esa lesión, va a haber un flujo, o debe de haber un flujo sanguíneo viable, que es el que va a proveer precisamente de esas células clásticas. Aquí hay un estudio de Shannon Patel y Domenico Ricucci y colaboradores, en donde menciona precisamente, hay una referencia
de este diente, un diente que presenta necrosis pulpar, necrosis parcial del tejido. Vemos hacia el interior de la zona de necrosis, del conducto radicular, la zona de necrosis, con la presencia de bacterias, y apical a esta zona de necrosis, la viabilidad y la vitalidad del conducto radicular permite precisamente la permanencia de estas células plásticas, que vamos viendo aquí a mayor aumento en cada una de estas imágenes, cómo se presenta esa zona de resorción, las lagunas de resorción y la dentina, los túbulos dentinarios afectados en estas condiciones. Histológicamente existen dos tipos de resorción interna, clasificadas como resorción de reemplazo interna y resorción inflamatoria interna. La resorción de reemplazo interna pudiera ser confundida para gente que no tiene la experiencia o la facilidad para identificar este tipo de resorción, pudiera ser confundida con un proceso de obliteración del conducto radicular. Sabemos que la aposición de dentina con respecto a la edad va disminuyendo el lumen dentinario, el lumen del conducto radicular por aposición de dentina, pero no es el caso en esta situación de la resorción de reemplazo interna, porque vemos que el conducto radicular se encuentra amplio, pero con una masa que oblitera completamente el conducto radicular. El segundo punto, la resorción inflamatoria interna, decíamos que es la solución de continuidad del conducto radicular, que puede llegar en un momento dado a perforar la estructura dental. En la resorción de reemplazo interna encontramos radiográficamente un conducto aumentado de tamaño con aparente obliteración de un material de características similares al hueso, de radiodensidad leve a moderada. Hay una discontinuidad del conducto radicular, se observa una obliteración del conducto radicular, es totalmente asintomática y puede responder a las pruebas de sensibilidad pulpar de manera normal, a menos que haya una perforación de la corona o de la raíz de este diente. Esta resorción por reemplazo interna está causada por inflamación leve del tejido pulpar, asociada a una pulpitis irreversible crónica o a una necrosis parcial del tejido pulpar. En estas condiciones se ha formado previamente un túnel de resorción interna, en donde hay una deposición o una aposición de tejido metaplásico de características similares al hueso o al cemento en lugar de la dentina. Generalmente estas condiciones se encuentran relacionadas con fracturas radiculares, coronales a fracturas radiculares, pero también pueden verse posterior a luxaciones, y puede producir la obliteración total del conducto radicular por un tejido similar, de características histológicas similares al hueso esponjoso. Por otro lado, la resorción inflamatoria interna está asociada también a procesos multifactoriales, en donde hay persistencia de inflamación crónica pulpar, puede estar asociada a traumatismos, relacionada igualmente a procedimientos endodónticos, como pueden ser pulpotomías con hidróxido de calcio, y básicamente a procedimientos odontológicos mal realizados, considerados procedimientos iatrogénicos. Vamos a desglosar un poquito cada una de ellas. La inflamación pulpar crónica, sabemos que el tejido pulpar inflamado es un tejido altamente vascularizado, y en estas condiciones la persistencia de esta inflamación puede desarrollar actividad dentinoplástica. Esta actividad clástica en el tejido pulpar, en la dentina, puede iniciar la resorción del centro hacia la periferia de las paredes del conducto radicular. Es totalmente asintomática, es un tipo de pulpitis irreversible asintomática porque no da ningún tipo de síntomas. Se descubre como hallazgo radiográfico y se alcanza la corona, como vemos en estas imágenes. Puede inclusive causar la reabsorción total de la dentina, haciendo la aparición de una mancha rosa o el diente rosado del que hablaba Bell en 1820. ¿no? Las pruebas de sensibilidad pulpar resultan normales, y radiográficamente las zonas de resorción en el conducto pueden aparecer a nivel de cualquier tercio del conducto radicular. El tratamiento consiste en hacer una extirpación pulpar inmediata para evitar que estas zonas de resorción continúen con actividad plástica y en un momento dado puedan poner en entredicho la capacidad de poder realizar un tratamiento adecuado. Lo importante aquí es concluir el tratamiento endodóntico de una manera satisfactoria, tratando de brindar limpieza de todo el conducto radicular adecuada y una obturación igualmente adecuada.
Esta reabsorción inflamatoria interna requiere de factores predisponentes, que es la lesión de la capa de odontoblastos y de la predentina, y de factores de mantenimiento, que es la persistencia de los agentes causales de esa inflamación pulpar. Aquí vemos un par de imágenes que en la imagen de la izquierda podemos observar el abombamiento o el agrandamiento de este canino a nivel de tercio medio, al igual que en este otro diente, en el lateral, donde no son las imágenes clásicas de un diente que presente una anatomía topográfica pulpar relacionada con condiciones normales. La persistencia de un proceso inflamatorio en ambos dientes por presencia de caries puede desarrollar este proceso de resorción. Es importante estos dientes mantenerlos en observación, hacer pruebas de sensibilidad pulpar regular, con frecuencia regular, y un examen radiográfico muy importante para determinar que esto, que aparentemente puede ser una zona de resorción, una imagen que nos indique el inicio de resorción, no vaya aumentando de tamaño. Cuando la resorción se presenta, la persistencia del factor predisponente de ese proceso inflamatorio crónico va a desarrollar la resorción, y una vez que se inicia la resorción no va a desaparecer, sigue un curso progresivo de desarrollo constante que va a convertir esta resorción en una condición comunicante si antes no sucede la necrosis pulpar. Es decir, para que el proceso de resorción tenga viabilidad y tenga una actividad, necesita precisamente de la actividad vital del tejido pulpar. Las zonas coronales a esta zona de resorción pueden presentar necrosis pulpar, pero mientras exista un flujo sanguíneo a nivel periapical que permita esa viabilidad de células inflamatorias en el tejido pulpar, va a continuar el procedimiento, el proceso, perdón, de resorción, ¿sí? Aquí tenemos diferentes zonas de resorción a nivel de tercio medio radicular. La resorción puede ser tan extensa y avanzar a un tamaño importante que puede inclusive destruir toda la pared dentinaria del conducto radicular y extenderse de tal forma que no haya posibilidad o viabilidad para mantener estos dientes en boca. El ejemplo que habíamos visto inicialmente de la resorción apical de este molar, asociada muy probablemente a procesos de enfermedad periodontal avanzada, en donde hubo denudación del cemento, exposición de la dentina, y a través de los túbulos dentinarios o deltas o conductos apicales, laterales o accesorios, la posibilidad de ingreso de bacterias como factores predisponentes de manutención, de mantenimiento del proceso inflamatorio. Los casos en los que la resorción inflamatoria interna sufre necrosis pulpar, se va a detener el proceso de resorción, ¿sí? Es decir, en estos casos que estamos viendo en las imágenes radiográficas, ya hay evidencia de lesiones periapicales, en las cuales estas lesiones periapicales nos dan a suponer la necrosis total del conducto, de la vitalidad pulpar, y en estos casos está detenido el proceso de resorción. En estos casos, lo importante ya no es la actividad resortiva que se ha detenido por la necrosis pulpar, solamente lo importante a considerar aquí es ver la posibilidad de hacer tratamiento de conductos, casos como este, que es una destrucción extensa, destrucción ya importante de las paredes de dentina del conducto radicular. Difícilmente el pronóstico es favorable. Caso como este, que vamos a ver un poco más adelante, una resorción interna que abarca toda la parte coronaria, abarca tercio medio y cervical radicular. Vemos una lesión periapical y una lesión lateral que nos hace suponer la presencia de un conducto lateral o accesorio. Lo importante de determinar aquí es la posibilidad de tener acceso a este conducto radicular para poderlo limpiar, preparar, desinfectar y obturar de la manera más factible, hermética y tridimensionalmente para brindar condiciones a la reparación de los tejidos periapicales. Mencionábamos que aparte de la inflamación pulpar, esta situación de resorción interna está asociada también a antecedentes de traumatismo. Este paciente llega en enero del 99 al consultorio, 8 meses atrás ha sufrido un primer traumatismo en donde no se le da tratamiento, los padres de este chico no le dan tratamiento a este primer traumatismo, solamente hacen la colocación de una férula reportada por ellos mismos, y vemos en las imágenes radiográficas para hacer el análisis precisamente de los tejidos
del aparato de inserción y de los tejidos dentales, vemos que hay en el interior de estos dientes aparecen zonas de resorción interna. Estas zonas de resorción interna muy probablemente asociadas a ese primer traumatismo recibido 8 meses atrás. En la radiografía inferior podemos ver el desplazamiento que han tenido estos dientes en una luxación extrusiva, en donde se ven los alveolos de estos dientes. Lo que hicimos, lo que se procede a hacer en estas condiciones es una ferulización, exclusivamente la ferulización inicial para tratar de brindar condiciones a la reparación de los tejidos periodontales, y 10 días después observamos las condiciones favorables en la reparación de los mismos. Desgraciadamente para el paciente y para nosotros, porque no pudimos tener ya seguimiento con ellos, el paciente no regresó ni siquiera a que se le retirara la férula, ¿verdad? Son pacientes que en el antecedente del primer traumatismo veíamos más o menos la misma condición con el segundo, no hubo esa posibilidad de darle seguimiento, pero bueno, aquí hay un factor importante que traumatismo puede desencadenar precisamente la resorción interna, ¿sí? Las radiografías que vemos a continuación son radiografías de una paciente que es dentista. Ella es estudiante de odontología cuando tiene aproximadamente 22 años, tiene una inflamación pulpar, tiene un proceso carioso, se le hace una pulpotomía con hidróxido de calcio. Ella refiere haber recibido una pulpotomía con hidróxido de calcio en 2005, se presenta en estas condiciones. En la radiografía de la parte superior vemos una curación, no observamos las raíces mesiales, las raíces vestibulares, perdón, y a nivel cervical, a nivel medio cervical de la raíz palatina se observa alguna falta de continuidad, ¿verdad? Retiramos la curación en la radiografía inferior y haciendo la exploración nos encontramos con una zona de comunicación directa a la furca, la zona del conducto radicular comunicada a los tejidos, del conducto radicular de la raíz palatina, comunicada directamente al periodonto. Este diente, desgraciadamente, se perdió en las mismas condiciones, ¿sí? Y el último punto asociado a esta inflamación pulpar a factores iatrogénicos, enemigo público número 1 del tejido pulpar capaz de causar inflamación persistente. Nosotros, como cirujanos dentistas, cuando realizamos procedimientos inadecuados, la preparación para prótesis, en la preparación de cavidades profundas, cuando utilizamos en lugar de fresas con buena velocidad bruñidores que están sobrecalentando el tejido dentinario, que están causando irritación e inflamación persistente, la toma de impresiones, todos los procedimientos que no son realizados adecuadamente en el consultorio dental representan un factor predisponente de inflamación pulpar, y en estas condiciones pueden ser factores predisponentes de una resorción, ¿sí? El diagnóstico de la resorción interna, decíamos entonces, va a estar basado y sustentado en las pruebas de sensibilidad pulpar y en la correcta interpretación de estas pruebas. La mancha rosa o rosada, cuando aparece, puede ser confundida en un momento dado con alguna situación de hemorragia pulpar producida por traumatismo. Sabemos que esta condición de hemorragia, si no ha afectado irreversiblemente a la pulpa, va a ser una condición de una mancha rosada que va a tener regresión a la normalidad, pero es importante tomar imágenes radiográficas para ver que no sea esta condición. La historia clínica del diente a tratar es importantísima, todo lo que nos pueda referir el paciente, y definitivamente la imagen radiográfica y en algunas ocasiones la imagen tomográfica que estamos presentando aquí no es una imagen de una resorción interna, pero sí es una resorción cervical invasiva externa que nos puede ayudar a complementar nuestro diagnóstico para diseñar un plan de tratamiento adecuado y un pronóstico importante. En estas condiciones, el tratamiento de la resorción interna va a consistir en la eliminación del tejido pulpar inflamado, en los casos en los que haya necrosis, como el caso que estamos presentando. Vemos en el lado izquierdo la radiografía inicial, con una zona de resorción importante, resorción radicular interna, que llega propiamente hasta la parte del tercio medio conapical, una lesión periapical y una lesión lateral, que después de haber hecho el tratamiento
adecuado el tratamiento de conductos, limpiando y conformando, desinfectando adecuadamente los conductos radiculares y buscando una técnica de obturación que permite el sellado de los conductos laterales y del conducto principal. Podemos obtener regeneración. En los 6 meses ya estamos observando la reparación de la lesión lateral y la reparación en vías de reparación de la lesión periapical. Esta resorción interna, tenemos que hacer algunas consideraciones respecto del tratamiento, muy importante, independientemente de la zona donde se encuentre la resorción. En el conducto radicular es importante hacer un acceso convencional, ya que muchas veces el pensar en hacer un acceso amplio va a debilitar la estructura coronaria, favoreciendo en un momento dado la posibilidad de una fractura. Hay que hacer una exploración minuciosa con los instrumentos endodónticos, con nuestras limas. Hay que hacer una exploración minuciosa porque lo importante de la resorción, recordemos que la imagen radiográfica, la principal limitante de la imagen radiográfica es que solamente nos brinda 2 dimensiones, una dimensión inciso u ocluso apical y una orientación mesiodistal. No nos va a dar la posibilidad de tener la observación de la vista bucolingual. Esa limitante la vamos a tratar de salvar a través de la exploración minuciosa, porque aunque nosotros viéramos una imagen radiográfica de esta resorción, conservadas las paredes mesiodistal, muy probablemente en un diente que tuviera una estructura bucolingual delgada podría haber esa comunicación a los tejidos periodontales. De esta forma es importante hacer una exploración minuciosa para ver si existe la perforación. Si la resorción es perforante, es conveniente hacer una irrigación durante el procedimiento. Si el diente es viable para conservarse en boca, la irrigación debe realizarse con lechada de hidróxido de calcio. Si no es perforante, tenemos la posibilidad de hacer una irrigación sin ningún problema con hipoclorito de sodio. Recordar en esta situación que la pulpa inflamada va a producir una hemorragia intensa al momento de hacer la extirpación pulpar. Esta extirpación pulpar va a disminuir precisamente al momento que se haga la extirpación pulpar, y ahí vamos a poder tener el control de la hemorragia, ¿verdad? Lo importante en estas condiciones es hacer una preparación acorde a la anatomía pulpar y brindar condiciones de obturación adecuada, como podemos observar en esta paciente. Es una paciente que llega para tratamiento endodóntico del primer molar. Es una paciente que ha estado 5 años con tratamiento ortodóntico. Le hacen la extracción de primeros premolares y el segundo premolar observamos que tiene una zona de resorción importante externa, resorción radicular importante externa, pero la imagen que presenta a nivel de tercio cervical no es la imagen convencional, y la amplitud del conducto radicular nos da la posibilidad de pensar que este diente pudiera iniciar un proceso de resorción. De esta manera se hacen pruebas de sensibilidad pulpar y se determina hacer la extirpación pulpar con la obturación del conducto radicular, en donde vemos en la parte media y cervical precisamente un abombamiento de esa zona del conducto radicular. Más consideraciones importantes que debemos de hacer en la resorción interna: si existe la perforación, tenemos la posibilidad de hacer la localización y la ubicación de esta perforación a través de los medios electrónicos, como es el localizador de foramen apical, que va a marcar precisamente la zona donde se encuentra la perforación, y vamos a tratar de determinar el tamaño y la posición de esta resorción. Si es visible radiográficamente, vamos a tratar de obtener la accesibilidad y tratar de obtener el sellado de esta resorción vía conducto. Es importante en estos casos en donde hay esa duda con respecto a si existe la perforación, una medicación provisional con hidróxido de calcio. Esta medicación provisional, empacando, condensando bien el hidróxido de calcio, si existe la perforación, el hidróxido de calcio va a salir a los tejidos periodontales, y entonces tendremos ya la posibilidad de determinar el tamaño y la posición. Es conveniente ver la evolución de esta situación y tratar de realizar una obturación definitiva vía conducto. Si esto no fuera factible y el diente tiene posibilidades de conservarse en boca, muy probablemente el sellado vía quirúrgica sea lo más conveniente para tratar de obtener un resultado adecuado. Dentro de estas consideraciones, ya se detuvo aquí
Listo. Dentro de estas mismas consideraciones, decíamos, la medicación provisional con hidróxido de calcio nos permite ver si existe en esas zonas de perforación, esas zonas de comunicación a los tejidos periodontales. El caso que estamos presentando es un caso de un diente con resorción interna, una resorción amplia, en donde se hace la determinación de la longitud de trabajo, la amplitud del conducto radicular, la limpieza y conformación, la irrigación activada con ultrasonido para permitir precisamente que llegue a nuestra zona de resorción la irrigación, y una vez que se ha concluido el procedimiento, la medicación con hidróxido de calcio nos permite en un momento dado, a través de la condensación, valorar si existe esa comunicación a los tejidos periodontales. Si no existe la comunicación, se limpia, se hace el procedimiento convencional y obtenemos la obturación del conducto radicular para brindar condiciones a la reparación de los tejidos periapicales. Básicamente, esto es el procedimiento que realizamos en los casos de resorción interna. La evaluación de la radiografía y de la imagen tomográfica nos puede ayudar definitivamente en la posibilidad de determinar un pronóstico de este diente. Respecto de la resorción externa, decíamos que la resorción externa, al contrario de la resorción interna, va a iniciar en el periodonto, afectando a la superficie externa o lateral del diente. Mencionábamos que cuando esta resorción está presente en las caras vestibulares o en las caras palatinas, la identificación a través del cambio en la angulación horizontal puede ayudarnos a determinar precisamente en qué cara está ubicada, la cara vestibular o la cara palatina o la cara lingual de los dientes, y cuando afecta las superficies laterales es fácil identificarla porque se va a presentar sobre la superficie mesial o distal de estos dientes. En los casos donde esta resorción está ubicada a lo largo o periféricamente a la lesión, vamos a recordar que tenemos la posibilidad de ver la continuidad del conducto radicular a través de la zona radiolúcida que presenta esta resorción. Hay una radiografía que nos muestra una resorción interna importante, donde ya el diente está propiamente perdido, y decíamos que la resorción externa podemos dividirla para su estudio en dos condiciones: en resorción inflamatoria. Aquí está un proceso inflamatorio periapical en donde vemos una resorción ósea, una resorción de cemento y una resorción de dentina a nivel apical, o una reabsorción sustitutiva en donde el tejido que ha sido sustituido por las células clásticas, por las células de resorción, va habiendo una posición ósea, una posición de hueso, y este tipo de resorción se le llama reabsorción sustitutiva. La etiología de la resorción externa es multifactorial, puede estar asociada con inflamación crónica, que va a permitir la persistencia de ese proceso inflamatorio, en un proceso crónico degenerativo hasta llegar a causar una necrosis pulpar, en donde la presencia de bacterias en los tejidos periapicales va a desarrollar un proceso inflamatorio igualmente, donde se va a desarrollar en la lesión periapical una zona de reabsorción, que puede afectar no solamente al hueso, puede afectar a la dentina y puede afectar al cemento igualmente. Puede estar asociada con enfermedad periodontal, o está asociada con enfermedad periodontal avanzada, con enfermedad endoperiodontal, en fuerzas excesivas, movimientos ortodónticos, definitivamente que hay una resorción externa asociada a traumatismos, a dientes incluidos, que su intento por erupcionar van causando presión sobre los raíces de los órganos dentarios presentes en la cavidad bucal, y que van a causar resorción asociada a blanqueamiento, a fuerzas mecánicas oclusales excesivas, a trastornos, algunos trastornos sistémicos, tumores y quistes, a condiciones de reimplante. Puede tener algún antecedente, ninguno de estos antecedentes, y considerarse entonces de tal manera idiopática. Vamos a ver algunos ejemplos de cada una de ellas. Inflamación crónica a nivel de tejido pulpar, que va a terminar con una necrosis pulpar, y el paso inminente de esta necrosis pulpar hacia los tejidos periapicales va a causar un proceso inflamatorio en donde se va a dar un proceso de reabsorción, inicialmente la destrucción del ligamento periodontal, posteriormente con la persistencia de procesos inflamatorios con presencia de bacterias, empieza la destrucción ósea, y esta resorción ósea está acompañada igualmente en muchas ocasiones de resorción de cemento. Ese cemento expuesto, denudado, permite la exposición de la dentina, y como en este caso podemos ver una resorción tanto ósea, que es la lesión periapical, como una resorción apical con destrucción de cemento y destrucción de dentina.
En este otro caso, importante también mencionar el despuntamiento de esta raíz, la zona radiolúcida que se ve aquí proveniente de un proceso inflamatorio pulpar crónico que ha causado necrosis pulpar, la diferencia entre una lesión radiolúcida y una lesión bien definida, con contornos bien definidos, circunscritos, reside básicamente en la destrucción del hueso alveolar y de la lámina cortical que recubre estos huesos, ¿verdad? Es más evidente en los dientes anteriores, puesto que el grosor del hueso alveolar y de las láminas corticales es más delgado que en los dientes posteriores. Esta es la diferenciación radiográfica que podemos tomar en cuenta para precisamente en la situación de la interpretación adecuada de estas zonas de resorción. Asociada a enfermedad periodontal avanzada, todos sabemos que la enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio, infeccioso, que destruye el aparato de inserción. En estas condiciones, el cemento también se puede ver afectado y al quedar expuesto al proceso inflamatorio infeccioso producido por la lesión periodontal, este cemento, va a haber reabsorción del cemento, y en esas zonas de reabsorción de cemento se van a presentar igualmente zonas de resorción de dentina. Aquí hay otra imagen en donde vemos una lesión de furca y vemos precisamente esa zona de resorción del cemento radicular y la exposición de la dentina ya también reabsorbida. Este caso es muy bonito, es un caso asociado a enfermedad endoperiodontal avanzada, un primer premolar en donde, si ustedes se fijan, hay imagen característica de una resorción externa, una reabsorción ubicada en la superficie radicular de este diente, que nos permite ver la continuidad del conducto radicular. La porción apical, vemos una zona de resorción y vemos además la presencia de una lesión periapical, ¿verdad? La medicación con hidróxido de calcio, ayudados de algún elemento que nos permita una imagen radiopaca, una imagen de radioopacidad para determinar precisamente a través de esa medicación intraconducto si existe una comunicación de esa resorción externa, que no es evidente aquí hacia el conducto radicular, pero no así la resorción apical, que sí está permitiendo la salida de esta medicación. Aquí vemos la evolución de esta obturación, la condición de la obturación, donde vemos ya una obturación adecuada, a un buen nivel. El quedarse en este nivel es importante para evitar mandar materiales o extruir materiales a los tejidos periapicales que pudieran en un momento dado comprometer o retrasar la reparación periapical, y vemos que la zona de resorción muy probablemente está asociada con la enfermedad periodontal avanzada que tiene este paciente. Este otro caso, un caso muy interesante que llegó con nosotros hace ya algunos años, en el 95. Esta paciente, soy el dentista número 10 que ha visitado ella, ha visitado a 4 endodoncistas, a 4 periodoncistas, a un endoperiodontólogo, y no ha obtenido una respuesta satisfactoria. Llega con nosotros al consultorio solicitando una valoración. Hay resorción importante, hay una zona de lesión periapical, lesión en furca, zonas de resorción en el conducto radicular, zonas de resorción en las raíces mesiales y distales, zonas de resorción en el primer molar igualmente, dientes con inflamación y necrosis. La paciente acepta el tratamiento, se está jugando su última carta, como nos dice ella. Dice, voy a hacerle el intento con usted, y si no tenemos resultados satisfactorios, pues ni modo, se estarán perdiendo estos dientes, ¿verdad? Una paciente muy cooperadora, van ustedes a ver el caso completo. En el 95 terminamos el tratamiento, en agosto del 95 terminamos el tratamiento. Obviamente las zonas de resorción permite que haya posibilidad de que se proyecten materiales de obturación del conducto radicular a los tejidos periapicales, pero bueno, es lo que podemos hacer, ¿verdad? En el 96, una vez que terminamos el tratamiento, este es un control a un año aproximadamente, de junio de 95, octubre de 96, la paciente le hicimos su tratamiento endodóntico. Ella nos pidió que hiciéramos la reconstrucción. Lo que habíamos obturado en la raíz distal de este segundo molar, el proceso de reabsorción ya se llevó la gutapercha, ya se llevó el material de obturación que había aquí, ya hay una
solamente la permanencia y la presencia y permanencia de el perno intraradicular que habíamos colocado, y lo más importante de esto es ver la reparación que ha habido, ¿sí? Regresa ella en agosto de 2000, le hicimos tratamiento, ella pidió, no quiere irse con ningún otro colega, ella pidió que hiciéramos la reconstrucción y la restauración de estos dientes, se le cayó una coronita, regresa en agosto del 2000, aquí está el primer control en agosto del 96 a un año, regresa en 2002, vean las características y las condiciones de este tejido, ¿sí? Comparado con lo que teníamos, una muy buena resolución, regresa a un control en 2005, regresa a otro control en 2009, y si ustedes se dan cuenta, las zonas que están con una zona de cicatrización, esto es cicatrización del tejido, porque si fuera lesión periapical esto hubiera ya denotado alguna lesión periapical evidente en todo este tiempo, o la presencia de persistencia de una condición sintomatológica. Estas son las radiografías de inicio en mayo de 95, un control a 1 año 5 meses, y aquí el último control que tenemos, tengo todavía uno recientemente en este año, en 2018, que por falta de tiempo no lo pude integrar, pero aquí tenemos un control a 16 años, 11 meses, en abril del 2012, si hacemos una condición retrospectiva en cuanto al tiempo, aquí hay 16 años, 11 meses de tratamiento. La paciente me sigue preguntando, doctor, ¿ya me va a dar de alta? Le decimos no, porque gracias a esta condición de decirle no en el alta, es como hemos podido tener y obtener precisamente todos estos controles radiográficos. Asociado a fuerzas excesivas en movimientos ortodónticos, sabemos que la fuerza producida en el movimiento ortodóntico da la capacidad de que haya da la posibilidad de que haya resorción. El despuntamiento de estos dientes en el movimiento ortodóntico es frecuente. Cuando el movimiento ortodóntico no tiene un seguimiento adecuado, cuando estos movimientos ortodónticos y las fuerzas excesivas no son controladas adecuadamente por gente inexperta, esto es lo que sucede. Sabemos ahora, desgraciadamente, que hay muchos profesionales que falsamente le hacen creer al paciente que son especialistas, y bueno, en estas condiciones, en todas las áreas de especialización de la odontología, encontramos desgraciadamente condiciones como estas, vean ustedes, esto es importante, es impresionante, y es muy triste. Además, este paciente es estudiante de odontología, ¿no?, que ha estado durante muchos años con tratamiento ortodóntico mal realizado, y bueno, las condiciones son terribles, ¿sí? Asociado a traumatismos, el trauma de diferentes condiciones puede causar igualmente resorción, puede causar resorción sustitutiva, puede causar resorción inflamatoria, y estas condiciones es importante valorar estos casos para ver la posibilidad de permanencia de los dientes en boca. Dientes incluidos, decíamos que su intento por erupcionar en el crecimiento radicular van causando presión sobre los dientes presentes, esto es causa de resorción. Los dientes incluidos, que en un momento dado tenemos que hacer diagnóstico diferencial para saber si están afectando las zonas radiculares de los dientes contiguos, es importante poder hacer un diagnóstico diferencial a través de imágenes radiográficas. Esta imagen radiográfica que vemos en la parte superior nos muestra la presencia de un tercer molar que aparentemente está causando resorción sobre la raíz distal del segundo molar, utilizando una película dentoalveolar como si fuera una película oclusal, haciendo que muerde el paciente y colocando el cono del aparato de rayos X por debajo del maxilar, podemos obtener esta imagen en donde estamos viendo que la sobreposición de imagen aquí asemejaría una zona de resorción. En esta radiografía, por llamarla de esa forma, oclusal dentoalveolar, nos permite ubicar perfectamente bien tanto la posición bucalo-lingual del diente retenido como su localización proximal a las raíces de los dientes, ¿sí? Asociado al blanqueamiento, este es un paciente que tuvo tratamiento, tiene antecedente de tratamiento ortodóntico y un trauma deportivo, recibió un codazo jugando fútbol,
el paciente se presenta al consultorio por una sintomatología comparable o compatible, perdón, con una pulpitis reversible. Lo único que vemos es una zona de una mancha a nivel cervical. Por la parte lingual no hay ninguna afectación. Las pruebas de sensibilidad pulpar y a la exploración responde como una pulpitis reversible. La imagen radiográfica nos muestra esta zona de resorción cervical aparentemente invasiva, en donde vemos que la resorción externa está manteniendo la integridad del conducto radicular. Aquí está una imagen panorámica de este paciente, este canino, ¿sí? Si juntamos dientes, un central lateral canino, falta el premolar, este es el segundo premolar, central lateral canino, falta el primer premolar, este es el canino afectado, y al hacer la exploración de este diente, solamente con cucharilla fuimos retirando la cáscara del esmalte, la cascarita del esmalte que se va presentando, retirando y limpiando la dentina, y vean ustedes la imagen del conducto radicular íntegro, ¿sí? Las características de este conducto radicular, y ante la situación de que este paciente está respondiendo como una pulpitis reversible, tratamos de mantener precisamente esa integridad pulpar. Hicimos un recubrimiento pulpar indirecto, protegiendo la parte del conducto radicular con hidróxido de calcio, colocando una base de óxido de zinc y eugenol por la posible presencia de bacterias, y posteriormente se colocó ionomero de vidrio. Esperamos 15 días para determinar si había necesidad de hacer otro tratamiento. Regresa el paciente, se hacen las pruebas de sensibilidad y responde favorablemente. El diente fue sacado de oclusión para evitar también la posibilidad de que este diente, con la resorción que presenta, pudiera tener alguna posibilidad de fractura o ruptura, y posterior a ello se colocó una resina. Ahí tenemos el caso inicial en febrero de 2014 y un control a agosto de 2017, el año pasado. Regresa el paciente, en donde hacemos pruebas de sensibilidad pulpar y responde en las mismas condiciones, ¿sí? Asociado a blanqueamiento de dientes no vitales, la primera elección para los tratamientos no vitales, está la utilización de peróxido de hidrógeno en combinación con perborato de sodio, peróxido de carbamida, solos o con activación térmica nos permiten un 90% de éxito clínico inmediato, pero sabemos que estos dientes entre 1 y 8 años posterior al tratamiento del blanqueamiento, aproximadamente el 40% van a requerir de una segunda cita, en una segunda sesión de reblanqueamiento. Existe una hipótesis por parte de Haytersley, que es una de las personas más abocadas al estudio de la resorción cervical, y la hipótesis que él menciona es que el peróxido de hidrógeno va a aumentar la permeabilidad de los túbulos dentinarios, facilitando la penetración en repetidas exposiciones de este peróxido a los tejidos periodontales. Concentraciones elevadas del agente blanqueador en combinación con el calor van a parecen promover la reabsorción cervical, alcanzando precisamente los tejidos periodontales a través de los túbulos dentinarios, iniciando una respuesta inflamatoria que va a terminar con un proceso de resorción. En este estudio de Haytersley menciona él que el 27% de los dientes que fueron utilizados en este estudio para blanqueamiento interno presentaron reabsorción cervical, pero el 27% estaba asociada con condiciones de traumatismo. Aquí vemos precisamente la amplitud, por otro lado, la amplitud del conducto radicular, que una vez que se inició el proceso de blanqueamiento, esta amplitud pudiera en un momento dado, junto con la permeabilidad de los túbulos dentinarios, dar la posibilidad de esa resorción, ¿sí? Asociado a fuerzas mecánicas oclusales excesivas, aquí vemos un paciente, el paciente es español, vive 6 meses en México, 6 meses en Madrid, tiene un puente que le colocaron hace 25 años, menciona él, en donde el anclaje intrarradicular es lo que permanece exclusivamente en este diente. La condición de resorción con fuerzas mecánicas oclusales excesivas, al igual que en este, vean ustedes el plano de oclusal del impacto de los antagonistas, como ha causado precisamente esta destrucción de los tejidos de soporte del diente que en un momento estuvo ahí, ¿verdad? Trastornos sistémicos como hipo o paratiroidismo, hiperparatiroidismo, conéctame por favor, el síndrome de Turner, calcinosis, son condiciones importantes que en un momento dado pueden causar igualmente resorción.
y la resolución idiopática, aquella que es producida sin causa aparente, ¿verdad? Donde todos estos pacientes que te presentan resolución externa, no en el análisis, en la referencia, en los antecedentes, no mencionan ninguna condición que pudiera ser determinante para el proceso de resolución. Asociados a reimplante, aquí tenemos dientes asociados a reimplantación, en donde hay un factor predisponente de esta situación de resorción, una reimplantación con una obturación retrógrada exclusivamente, sin tratamiento de conducto, la resorción. Este es el caso de un paciente que presenta sintomatología en alguno de estos dientes al momento de tomar la radiografía. Preguntamos la historia y nos mencionan que este diente tuvo un traumatismo, lo reimplantaron con una obturación retrógrada, no sabemos por qué inversa la gutapercha en estas condiciones. El diente posteriormente se cayó como un diente temporal, porque hubo reabsorción total de la raíz en la ausencia de este diente. Se requiere el uso de una prótesis y al paso del tiempo, en la sintomatología de estos dientes, nos tomamos esta radiografía y nos encontramos con esto, ¿no? El caso de otro traumatismo con necrosis, con luxación, subluxación y resorción apical. Este diente reimplantado también presenta zonas de reabsorción, otro diente reimplantado, y aquí un diente que fue reimplantado con tratamiento de conductos. Ahí vemos los restos que quedan de la gutapercha exclusivamente, ¿verdad? Ahí un reimplante. Asociado con este reimplante llega el paciente, ya le habían hecho el reimplante anteriormente, pero no habían hecho ningún tipo de tratamiento. Determinamos longitud de trabajo, la medicación con hidróxido de calcio, resolvemos el problema inflamatorio inicialmente, y posteriormente se hace la obturación al cabo del tiempo, en donde se ha podido obtener una buena respuesta al tratamiento de conductos. Caso de reimplante, decíamos este diente con necrosis pulpar y prevalencia apical crónica. Después de un traumatismo, este diente sufre necrosis pulpar con reabsorción radicular externa. Es el diente que fue reimplantado por la madre del paciente, que es dentista también. Y este diente presenta pulpitis irreversible con reabsorción apical. Se inicia con el tratamiento de conductos de lateral, que no tiene ningún problema. En una cita posterior se hace el tratamiento del diente que fue reimplantado, que presenta esta resorción externa ya comunicada con el conducto radicular, la obturación con medicación en base a hidróxido de calcio, que nos permite ver la salida del hidróxido de calcio. Controlado el proceso inflamatorio, infeccioso y doloroso, decidimos hacer la obturación del diente con gutapercha convencional. El otro diente que había sufrido subluxación, determinamos longitud de trabajo, tenía pulpitis irreversible, decidimos hacer la obturación en la misma sesión, y aquí tenemos controles. Esta es la radiografía inicial, un control a 1 año y 4 meses, control a 7 años, control a 12 años con 10 meses y un control a 13 años con 9 meses, en donde el proceso de reabsorción está detenido, el mantenimiento de estas condiciones es excelente, la lesión periapical amplia completamente reparada, y el mantenimiento y sobre todo la integración de la función de este paciente. Otro caso, no me voy a tener mucho por falta de tiempo aquí, donde se hace el mismo procedimiento, la medicación intraconducto, con una pasta lentamente reabsorbible, que nos permita condiciones a la reparación de los tejidos periapicales. 4 meses después, la reparación o las vías de reparación de la lesión y el sellado apical adecuado con formación de tejido a nivel periapical. Otro caso igualmente, en donde hay una resorción externa importante en la raíz distal de este molar, se hace la determinación de longitud de trabajo, la eliminación del factor predisponente de la inflamación y de la infección, se obtura, y en 2002, en marzo de 92, perdón, fue como dejamos a esta paciente. Esta es la radiografía inicial, como llega ella, el primer control en marzo del 90, un primer control 2 años después, y la paciente se pierde hasta 2015, cuando llega en estas condiciones. Ya habían metido mano en el tratamiento que habíamos hecho inicialmente, habían tratado de corregir esta situación que no tenían por qué hacerla. La resolución ahí está todavía, pero 25 años después este diente que ya habían tocado, hubo necesidad de quitar esta corona,
y al momento de entrar a esta raíz para ver qué había ahí, había un algodón en contacto con los tejidos periapicales. A este diente ya le hicimos radicectomía, ya le hicimos semisección. Vamos a repetir este tratamiento para poder anclarnos de este segundo molar y de la raíz mesial de este diente para tratar de mantenerlo en boca todavía, ¿sí? Otro paciente que se presenta en septiembre de 89, porque se le cae la amalgama de este segundo premolar, tomamos una radiografía y nos encontramos con el primer molar, con una necrosis pulpar, zona de resorción importante, una lesión periapical importante, procedemos a hacer el mismo procedimiento, la medicación, la obturación, y aquí hay controles a 24 años, 3 meses de la zona de reparación, septiembre de 89, 24 años, 3 meses después, aquí está reparado completamente y sobre todo integrado a la función, ¿sí? Otro caso de otro paciente, igualmente con lesión apical, con resorción, un puente que va desde el canino hasta el segundo molar, puente muy grande, hacemos la preparación, la medicación del conducto radicular, 8 meses después, una vez que ha habido regeneración en los tejidos periapicales, se decide hacer la obturación definitiva, un año de control, y ahí tenemos reparación de los tejidos periapicales y formación del ligamento periodontal adecuado. El último caso, un caso en donde hay un traumatismo igualmente en este paciente, el diente está íntegro, hay clínicamente una zona de inflamación, tumefacción, una gran lesión periapical, se hace acceso y drenaje transdentario, el diagnóstico es necrosis pulpar y periodontitis apical crónica supurada, es un absceso ahí importante, se hace la limpieza y conformación del conducto radicular. Vean ustedes a nivel periapical la zona de resorción amplia, la zona de resorción de cemento, la zona de resorción de dentina. Hacemos la medicación, una combinación de hidróxido de calcio con óxido de zinc para formar una pasta lentamente reabsorbible que es colocada en el conducto radicular. Obviamente aquí, ante la amplitud de estos conductos radiculares, se va parte de ese cemento a los tejidos periapicales, no nos preocupa. Aquí está en un inicio, 3 semanas después, 9 semanas después, 6 semanas, 12 semanas después, y aquí un control de la evolución a 6 meses y a 1 año y 4 meses, ¿sí? Finalmente, los criterios de evaluación de éxito y fracaso del tratamiento que debemos de considerar son criterios clínicos, radiográficos e histológicos. El criterio clínico va a estar sustentado en la ausencia de sintomatología, en la consistencia de los tejidos blandos, que debe ser una condición normal, y sobre todo la integración a la función. Este es un criterio clínico a considerar las posibilidades de éxito. El criterio radiográfico, vamos a hacer la evaluación de la lesión posterior al tratamiento. Si en los lugares donde no había lesión periapical se desarrolla al paso del tiempo esta lesión periapical, desde luego que eso es un fracaso. En los casos que estamos viendo aquí, el desarrollo de la lesión, cómo ha ido en franca reparación de los tejidos periapicales, esto determina el éxito del tratamiento. Y finalmente, el criterio histológico es un criterio que no podemos determinar con certeza a través de una toma histológica, porque sería un absurdo tomar una muestra histológica para ver si hay ausencia de células inflamatorias, pero hablamos precisamente de la correlación del criterio clínico y radiográfico para determinar el éxito histológico, porque lo primero que se afecta en una lesión periapical es la condición histológica. Y si al paso del tiempo en nuestro criterio clínico y en nuestro criterio radiográfico hemos obtenido éxito, definitivamente que el criterio histológico está sustentado también en ese éxito histológico. Bien, pues muchas gracias por su atención. Creo que estamos en buen tiempo cubriendo esto con el tiempo preciso de 1 hora. Es poco el tiempo para poder hablar de todo esto que es importante e interesante de evaluar. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y creo que estamos abiertos para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro José Palma, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional, quienes patrocinaron esta conferencia. Doctor Enrique Chagoyán, ¿quiere que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas? Con mucho gusto. Doctor Herrera.
Sí, Perdón, doctor Herrera. ¿Podemos ¿Quiere que entregar? pasemos a la sesión? Sí, podemos entregar el reconocimiento y luego pasar a la sección de preguntas y respuestas. Claro como que sí, ustedes. doctor. En este momento le voy a ceder los privilegios de presentador. Si nos puede compartir su pantalla, por favor. Gracias. Muy bien, Pedro, pues a nombre de la Asociación Mexicana de Endodoncia, de nuestro presidente, el doctor Marco Vinicio Saldívar, que te manda un fuerte abrazo. Desafortunadamente ahorita con la cuestión de lo del Congreso y eso, anda bien ocupado, ¿verdad? Y no nos pudo acompañar, pero te manda un fuerte abrazo, te agradece la presencia y te otorgamos el presente reconocimiento que hice la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia, otorga el presente reconocimiento al doctor Pedro José Palma Salazar por la impartición de la plática el 5 de abril del 2018 durante el seminario SABE, Resorción Dentaria, Consideraciones y Manejo Clínico. Además, Pedro, que eres la conferencia número 50, ¿verdad? Estamos muy orgullosos y muy contentos por eso. Y esto es a nombre del Consejo Directivo AMESE AC 2017-2019. Muchas gracias, Pedro, y esperemos que no sea la última vez que nos acompañas en este seminario. Y ahorita procedemos a el doctor Enrique Chagoyán, va a llevar lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias y te mando un abrazo. Al contrario, doctor Herrera, muchas gracias por la invitación, el favor de la invitación. Encantado de participar y muchas gracias por tus palabras, Toño. Un abrazo igualmente. Perfecto. Buenas noches, doctor Pedro. Soy el doctor Enrique Chagoyán. Enrique, buenas noches. Buenas noches, doctor. Pues vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, doctor. Si le claro parece. Que sí, con mucho gusto. Mientras el doctor Chagoyán se enlaza, yo te quisiera hacer una pregunta, pero aprovechando. ¿Qué experiencia tienes en el manejo de casos de resorción interna con el biodentín? Tenemos por ahí algún caso, Toño, que fue obturado con biodentín. La situación, independientemente de lo que se obture el conducto radicular en los casos de resorción interna, si esta resorción interna no es comunicante a los tejidos periapicales, a los tejidos periodontales básicamente, no tenemos problema en la condición de colocar un cemento biocerámico o hacer una obturación de manera convencional. El reforzamiento que pudiera representar para la estructura dentaria el utilizar un cemento biocerámico como biodentín o como MTA, definitivamente que puede tener un mejor pronóstico que la obturación convencional, ¿sí? En mi punto de vista, en mi experiencia, hemos tratado tal vez un par de dientes obturados con esos materiales, con biodentín y con MTA, y bueno, hemos obtenido generalmente la misma resolución del caso que lo que hacemos con gutapercha reblandecida con cementos, con solventes o con calor. Probablemente la situación del reforzamiento con estos materiales pudiera presentar o representar un mejor pronóstico para estos dientes. Muchas gracias, Pedro. Y otra, aprovechando. Claro. En casos de trauma, que generalmente es cuando se presentan este tipo de condiciones, hablaría, por ejemplo, de una pieza abulsionada que se vuelve a reimplantar otra vez, se feruliza, pero y tiene el ápice abierto y comienza a presentar reabsorción externa, que es muy común, ¿verdad? Que se dé claro. en una pieza con una abulsión. Muchas veces me han preguntado a mí en conferencias el hecho de si en estos casos valdría la pena revascularizar. Yo digo que no, o sea, mi punto de vista es que no, porque generalmente tú ya tienes un proceso crónico instalado, ¿verdad? Con células ahí clásticas que están ya en activo, ¿verdad? En una reabsorción.
pero yo no le veo mucho caso, pero no sé cuál sea tu punto de vista en ese tipo de situaciones. Gracias, Toño. En este caso, en un diente avulsionado con ápice abierto, tendríamos que considerar varios factores. El primer punto a considerar sería el tiempo que ha permanecido el diente fuera de boca y en las condiciones en las que ha permanecido fuera de boca. Por otro lado, tendríamos que evaluar también la situación del saco dentario. Si el saco dentario ha sido dañado, si el saco dentario no ha tenido la posibilidad de permanecer vital, de tener viabilidad en la reimplantación, pues definitivamente que este diente va a tener todas las características factibles, va a tener todo a su favor para desarrollar esa resorción. En cuanto a la revascularización, es un punto todavía bastante debatido, bastante pues en controversia. Ha habido algunos reportes, o muchos, hay varios reportes ya que permiten ver casos de revascularización, avanzada con inclusive formación apical, y algunos otros con situaciones de fracaso. Creo que lo importante aquí es determinar cuáles son las condiciones en las que se va a reimplantar el diente, pero sobre todo la viabilidad del saco dentario y el daño del ligamento periodontal, que puede representar básicamente esto, la posibilidad de desarrollo hacia un tratamiento exitoso. Vale, gracias, te agradezco. Gracias, Toño. Dejo al doctor. Bien, buenas noches, doctor, de nuevo. Pues continuando con una pregunta que estábamos leyendo del doctor Fernando Córdoba. Dice, buenas noches, un cordial saludo. Mi pregunta sería respecto a una paciente, ¿cuál sería el plan de tratamiento que se pueda realizar para garantizarle la permanencia de los dientes? Paciente de sexo femenino de 26 años que presentó trauma dentoalveolar aproximadamente desde el 2011, quien presentaba en el momento ortodoncia y los dientes sufrieron una intrusión al caer de frente contra el piso. Anteriormente refería dolor, pero en la actualidad no lo presenta. Continuó tratamiento de ortodoncia con la misma ortodoncia, logró posicionarlos y lo mantuvo en controles. Se tiene en cuenta radiográficamente y se observa el diente 11 y el 21 con reabsorción radicular, dejando expuesto el conducto radicular en su ápice y remodelando de porción apical. Encontramos zona radiolúcida compatible con canal radicular amplio, relación corona-raíz del diente 11 es de 1 a 1, ligamento periodontal ensanchado, la pérdida ha sido leve, refiere que en ocasiones presenta dolor a cambios térmicos como al calor y no presenta movilidad. Ya no hay más antecedentes. Ya no hay más antecedentes, doctor. Fue algo un poquito escueto. Es un poquito larga la pregunta y hay muchos factores que considerar. El primero, si sufrió una luxación intrusiva, lo primero que se debe de haber hecho por parte del ortodoncista es tratar de reposicionar esos dientes en la mejor condición poco a poco, en la intención de que si había la posibilidad de atención inmediata, reposicionarlos en su lugar hubiera sido la mejor opción, pero no sabemos qué tiempo, no describe el doctor qué tiempo pasó entre el accidente y la reposición de estos dientes y cuánto tiempo tardaron en alinearlos. No me queda muy claro si estos dientes presentaban una complementación radicular, estaban completamente formados, y en ese sentido habría que evaluar las radiografías previas al traumatismo y las que presenta actualmente, para ver si la resorción está causada por la reimplantación, por la intrusión, por el tratamiento ortodóntico y valorar las condiciones de vitalidad pulpar. Si los dientes presentan vitalidad pulpar y no hay ninguna afectación de tipo irreversible, pues lo mejor es mantener o tratar de mantener esa vitalidad pulpar. En cuanto al proceso de resorción, habría que valorar cuál es el factor predisponente de esa resorción, si fue el trauma, si fue la ortodoncia o fue el tiempo en el que hayan hecho la reposición de estos dientes. Habría que ver radiografías, estoy a disposición del doctor si tiene disponibilidad para mandarme sus radiografías y poder emitir una opinión un poquito más acerca del caso. Perfecto, doctor. Sí, me imaginé que, y podía contar con ello porque
Pues es un poquito extensa la pregunta que nos hizo. Sí, hay muchos factores que considerar. Así es, doctor. Nos comenta también, excelente conferencia, y una duda que tiene, ¿cuál sería la diferencia entre reabsorción y resorción? ¿Y cuál es la forma correcta de decirlo? ¿Y por qué? Bien. El término correcto debería ser resorción, debe ser resorción dentaria, porque es un proceso en cual va a haber una desmineralización y un proceso de destrucción. Reabsorción, semánticamente, quiere decir volver a absorber, ¿sí? En realidad el proceso indistintamente se maneja en la literatura como resorción o como reabsorción. En algunos libros, si buscan ustedes resorción, no van a encontrar resorción, pero sí van a encontrar reabsorción, y en algunos otros van a encontrar solamente el proceso como resorción. Lo manejamos indistintamente, haciendo esa acotación de que el proceso, considero que el nombre real, el nombre correcto es resorción dental. Muchas gracias, doctor. También el mismo doctor nos pregunta que le gustaría saber qué técnica de obturación utiliza para la resorción interna. Para la resorción interna, lo importante aquí es determinar las condiciones del conducto radicular, y en base a la anatomía que presente hay que buscar tratar de rellenar todo el espacio del conducto. Generalmente, si nos permite la viabilidad un cono maestro para llegar a la porción apical, hacemos la obturación con gutapercha con un cono maestro en la porción apical, y después la zona de resorción, la zona de resorción la manejamos con gutapercha reblandecida por solventes o calor, tratando de hacer un reblandecimiento de la gutapercha para rellenar precisamente todos los defectos del conducto radicular. Perfecto, doctor, muchas gracias. El doctor Oscar Blanco le manda muchos saludos y excelente conferencia. La doctora Minerva Velázquez, le mandamos un gran saludo, que estuvimos contactándonos ahora en estos días por correo electrónico, y dice que en la resorción externa, ¿a cuántos milímetros del término del conducto radicular debemos sellar? Bien, en la resorción externa quiero entender que se refiere a una resorción apical. Hablar de milímetros es una condición arbitraria, porque tenemos que evaluar a través de la exploración y a través de la imagen radiográfica hasta dónde está presente esta resorción. Si recordamos, una de las limitantes radiográficas importantes, que es la imposibilidad de tener una tercera dimensión, es importante tratar de determinar en dónde termina el conducto, porque puede ser que la zona de resorción apical esté presente hacia la cara vestibular, pero esté presente la pared palatina del conducto, dando una falsa imagen de que el diente pudiera tener una terminación del conducto radicular más allá de donde se presenta la zona de resorción. Entonces, los localizadores apicales nos dan una buena determinación de la zona donde estamos trabajando dentro del conducto y cuando empezamos a tocar ya los tejidos periapicales. El uso de localizadores apicales en estos casos de resorción es imprescindible, y otro punto que nos puede ayudar si no contamos con un localizador, el uso de puntas de papel esterilizadas para determinar precisamente a través de la medición del conducto radicular en dónde puede estar la terminación del conducto en la parte de la resorción. Al momento en que metemos la punta y sale ya manchadita, quiere decir que ya estamos en los tejidos periapicales. Ahí habría que retraer un poco retroceder un poco en la obturación, pero creo que el uso de localizador es una herramienta auxiliar importantísima e indispensable para estos casos de resorción. Muchas gracias, doctor. De parte de nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia, Marco Vinicio Saldívar, felicito ampliamente a mi estimado amigo doctor Pedro Palma por su amable participación en SABE, y de nuevo le manda sus grandes felicitaciones. Muchas gracias y éxito para Marco y todo su equipo de trabajo, que seguramente nos veremos en Acapulco para festejar el éxito del evento. Es correcto. Y bueno, tenemos otra pregunta, doctor. Quería preguntar si ha manejado casos de resorción con MTA y si percibió cambios de coloración creado por el MTA. El MTA existe
dos presentaciones de MTA y un cemento sellador en base a MTA que podríamos utilizar en un momento dado en la situación de la obturación del conducto radicular con reabsorción. Mi experiencia se ha basado básicamente en la medicación intraconducto, en tratar de devolver condiciones a los tejidos periapicales, y una vez que obtenemos esa situación de resolución del proceso agudo o el proceso crónico, de la resolución de la sintomatología, el control del exudado, entonces es cuando decidimos hacer la obturación con diferentes materiales y a través de diferentes métodos. Creo que no estaría de más el uso de estos materiales. El MTA representa un material excelente de obturación, lo mismo que Biodentin, todos los materiales ahora novedosos que tenemos como biocerámicos, que además promueven e inducen la reparación periapical, pues son materiales que debemos pues, contemplar en la práctica, porque han demostrado su eficacia definitivamente, ¿verdad? Correcto, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Agradecemos ampliamente su gran participación, su tiempo brindado, doctor, y todos los conocimientos que nos ha transmitido aquí. Hay diferentes preguntas que también tenemos por aquí, pero por cuestiones de tiempo vamos a mandárselas a usted y por correo electrónico, o que contacte directamente a nuestros odontonautas. Directamente ahí podrá contestarles, doctor. Perfecto, con mucho gusto, estoy a sus órdenes y bueno, pues no me resta más que agradecer igualmente el favor de la invitación por parte de ustedes y desearles que tengan éxito, felicitarlos por estas 50 conferencias y ojalá que vengan muchas más para continuar con esta actualización del gremio odontológico. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y pues bueno, lo esperamos pronto aquí en su casa de Saber y a través de estas pláticas virtuales. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Diana, ¿nos puedes permitir los derechos de presentador, por favor? Muchas gracias. Y bueno, no olvidando en nuestra siguiente videoconferencia del módulo 51, vamos a tener a nuestro gran amigo, el doctor Edgar Hugo Trujillo Torres, con su tema tratamiento de emergencia en endodoncia. Va a ser el próximo jueves 3 de mayo del 2018 a las 9 de la noche. Unas 3 semanas antes de nuestro congreso en Acapulco, así que lo vamos a tener por aquí en compañía. Y bueno, aquí un poquito de su currículum y recordándoles a todos los que requieren los puntos para certificación del Consejo Mexicano de Endodoncia, el valor de cada plática, recordando que es de .5, tienen que enviar la solicitud al correo de sabeamc@gmail.com. ¿Qué tienen que anotar ahí? El nombre completo de cada uno de ustedes, la fecha y la plática a la cual asistieron, y mencionar si es miembro de la Academia Mexicana de Endodoncia o de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Habíamos tenido unos problemas ahí técnicos, ya hemos estado contestando a través del correo y pues agradecemos su confianza y su estancia aquí con nosotros. Diana, tienes los derechos ahora sí para poder despedir aquí a nuestros panelistas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, queridos odontonautas. Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital, modificar sus datos si así lo requieren e imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Queremos agradecer a nuestros queridos amigos de COA Internacional, al doctor Pedro José Palma por esta interesante información, a la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia AC. Muchísimas gracias. Queremos agradecerles a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos.
Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.